Un placer. Bueno, y ahora nos metemos en la política internacional. Claro que nuevamente. sí. Hay varios temas para charlar con Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional. Entre otras cosas, por supuesto, además del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿qué va a pasar con el petróleo? Porque además de las noticias que conocimos esta semana, vinculadas a los Estados Unidos y el petróleo venezolano, también está, por supuesto, el rol de Cuba. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien, Marcelo, gracias por ¿qué el ves en contacto. este horizonte en donde se discute si la hipótesis sobre Venezuela está originada en el petróleo o en la geopolítica? Bueno, yo creo que la principal razón es la geopolítica. De hecho, las amenazas de Trump en relación a Cuba están marcando que hay un interés de Estados Unidos en la región y en disputar con cualquier otro poder extra regional, en particular China, la preeminencia. Es la zona de influencia de Estados Unidos. Ahora, claramente el petróleo incide, no es, en mi opinión, la principal razón, pero incide. Sí. Pero hay que considerar que el petróleo, en cualquier caso, generaría beneficios para Venezuela, para Estados Unidos, en el mediano plazo. Se requiere una inversión de unos 100.000 millones de dólares para poner en marcha una industria petrolera que ha perdido 2/3 de su capacidad productiva. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo de reservas, pero apenas produce 1 millón de barriles por día. Llegó a producir 3,5 en su mejor época, hace 25 años, de modo que ahí se necesita inversión Claro. y tiempo. Ahora, en términos de comercio, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, obviamente, que aquí puede sacar Estados Unidos? ¿Por qué pregunto esto? Estados Unidos explica constantemente que el tipo de petróleo, obviamente, de Venezuela no es el que más le sirve porque necesita un tratamiento distinto, etcétera, al que viene utilizando habitualmente, ¿no? Con lo cual, esta historia que conocemos esta semana, los 50 millones de barriles de crudo, etcétera, ¿cuál es ahí la beta? Esto te lo pregunto obviamente desde el comercio internacional, ¿no? ¿Desde dónde puede terminar negociando Estados Unidos, teniendo en cuenta esto que siempre plantea? A nosotros este petróleo no nos termina sirviendo del todo. Bueno, en realidad, para la principal vía de producción petrolera de los Estados Unidos, que es el shale, el petróleo de esquisto, Sí. de muy moderna tecnología, esto claramente no le resulta útil. Y para las refinerías que utilizan petróleo liviano, el petróleo venezolano no se adapta. Pero sin embargo, hay refinerías de petróleo pesado en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, en particular en la zona del Golfo de México, a Sí. las cuales sí le vendría bien refinar el petróleo venezolano, por lo que desde la perspectiva de la producción ahí hay una oportunidad de confluencia entre esas refinerías del sur de los Estados Unidos y la capacidad de oferta del crudo venezolano. Marcelo, ¿ves alguna posibilidad de que baje el precio del petróleo? ¿No? Porque Donald Trump dijo que su objetivo a largo plazo era que baje el precio del petróleo. Bueno, claramente Trump quiere eso, en primer lugar, para mejorar la capacidad productiva, bajando un costo importante en la actividad económica norteamericana. En segundo lugar, Trump tiene la aspiración de que el petróleo baje rápido porque quiere bajar la tasa de inflación y eso es un interés político más que económico. Sin embargo, veo la posibilidad de que el precio del petróleo baje aún más. El precio del petróleo ya está en $60 o menos, según la cotización que tomemos, pero eso no ocurriría por Venezuela en el corto plazo. Insisto, el impacto de Venezuela creo que requiere, por las dificultades en la inversión y en la puesta en marcha nuevamente del sistema productivo petrolero, un tiempo. ¿Y con Cuba qué pasa ahora? Porque obviamente hubo un retweet de Trump con respecto a la alusión de que Marco Rubio se sentiría cómodo siendo el nuevo presidente de Cuba y está acorralado Cuba si no tiene el sustento del petróleo venezolano. Claramente, Cuba hoy depende de Venezuela en buena parte de su sostén económico, en particular del petróleo venezolano. Cuba en realidad ha dependido de distintos países y fuerzas externas que han venido debilitándose claramente por problemas económicos, por problemas sociales, por debilitamiento de la confianza popular. El régimen cubano está en su peor momento y por eso es que Trump está diciendo ni siquiera necesito invadirlo, es probable que se caiga solo. Yo creo que vamos a ver presiones de parte de los Estados Unidos para forzar un cambio de régimen en Cuba durante todo este año que ha comenzado. Hay países que aparecen ahí y dicen, bueno, por ejemplo, México, podríamos darle nosotros nuestro petróleo, y hay países que aparecen ahí como que podrían ayudar a Cuba. ¿Qué posibilidad ves de que eso suceda? El problema es que Cuba no tiene capacidad de pago. A Cuba la han abastecido en su momento Rusia, últimamente Venezuela, más por razones políticas que económicas. El petróleo en México es un negocio, hay petroleras
que son empresas multinacionales. El problema de Cuba es su capacidad de pago, que no la tiene. Bueno, por eso hoy Estados Unidos habla obviamente de la reconstrucción de Venezuela en muchos sentidos, incluyendo la reconstrucción económica. Si se pensara en una reconstrucción cubana, ese proceso sería todavía mucho más complicado para Cuba, ¿no?, que lo que está haciendo para Venezuela, entiendo. Por supuesto, porque la economía de Cuba tiene décadas de desinversión, de atraso, de aislamiento, y entiendo que una recuperación de la actividad en Cuba es mucho más compleja, es múltiple, requiere inversión, puesta en marcha de toda una economía de mercado que no existe, y eso no ocurriría en el corto plazo, y claramente. Trump le dijo a Cuba que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, pese a que Díaz-Canel dijo nadie nos dicta qué hacer. La advertencia de Trump a Cuba ya está planteada hoy. Me parece que en este escenario, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? De acuerdo. Creo que Trump, como ha demostrado en Venezuela y en otros escenarios, por ejemplo en Medio Oriente, cuando tiene decidido intervenir lo hace. Creo que además aprovecharía la ocasión de que Cuba está pasando por su peor momento y además no tiene aliados fuertes que lo sostengan, de modo que yo veo, insisto, durante este año 2026 un escenario de mucha presión de parte de los Estados Unidos para derribar el régimen cubano. Para Trump sería un éxito político contundente, entendiendo que nunca nadie pudo voltear al régimen cubano, aún estando muy cerca de las costas de la Florida y siendo un enemigo de los Estados Unidos. Y con un exiliado como secretario de Estado que es Marco Rubio, nada menos, ¿no? Así bueno, que ahí hay un cubano, ¿no? Ahí hay un interés político puntual de Marco Rubio, claramente, totalmente. que es de origen, su familia es de origen cubana. Totalmente. Y él tiene no solamente un interés personal, familiar, sanguíneo, sino su propia constituency política en Florida está fuertemente apoyada por los exiliados cubanos que son muy poderosos en el sur de la Florida. Y algunos dicen Marco Rubio, ya que Trump no puede ser elegido, se perfila, si es que la política le funciona. La pelea entre J.D. Vance, el vicepresidente, y Marco Rubio, secretario de Estado, para ver quién sucede a Donald Trump. Hoy tanto Marco Rubio como J.D. Vance son los principales candidatos para suceder a Trump en el liderazgo del Partido Republicano, pero en este momento está más fuerte Marco Rubio, Totalmente. Porque además está teniendo una labor muy destacada como secretario de Estado. Depende de cómo sale todo esto, ¿no? Exacto. Sin dudas, hasta ahora va bien porque él es el ideólogo de la generación de una zona de influencia en Latinoamérica para los Estados Unidos. Él es el principal impulsor de lo que ha ocurrido en Venezuela y ahora tiene en mira al régimen cubano. Y Groenlandia también hay que decirlo, ¿no? Exactamente, pero me parece que Groenlandia tiene más que ver con las ambiciones del propio Trump que con la influencia de Marco Rubio. Creo que la influencia de Marco Rubio tiene más que ver con el sur de los Estados Unidos. Exactamente. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Un gusto. Gracias a ustedes. Y atención, porque tras la matanza en Irán hay amenazas de que Trump e Israel se